Voy a empezar dándoos las gracias, obviamente, por acompañarme esta tarde. Es una hora malísima y esas butacas son muy cómodas, así que voy a intentar que esto sea lo más entretenido posible, pero no prometo nada. En fin, voy a empezar dando las gracias a la organización, que un año más han decidido contar conmigo y estoy muy agradecida, la verdad, porque hayan vuelto a montar este super evento que tiene un montón de trabajo detrás y que nos permite seguir aprendiendo y compartiendo. Mi nombre es Irene, yo soy socióloga especializada en psicología social y en comunicación y trabajo habitualmente en gestionando equipos de recursos humanos, de people, en empresas de tecnología, y ahora formo parte del equipazo de Talent and Culture dentro de Kaleidos, somos las creadoras de Penpot, y tengo un montón de pegatinas brillantes para vosotros. Yo siempre empiezo tratando de contar de dónde viene esta charla. No sé cómo la llamáis vosotros cuando habéis leído el título. Vale, pues tendría que contaros, si funciona el clicker, ya está. Vale, ¿de dónde sale el título? Yo trabajo en una empresa en la que hay bastantes personas que no tienen como primera lengua el castellano. Y un día una compañera en la oficina me dijo: Irene, ¿tú que hablas tan mal? Tengo una pregunta para ti. ¿En castellano qué es más? ¿Estar hasta el moño o estar hasta el coño? Coño. Y yo le dije, bueno, pues elige tu propia aventura. Entonces, dependiendo mucho de lo que hayáis leído en el título, pues podéis utilizar cualquiera de las dos expresiones, nos viene bien. He de decir que yo esta mañana le he dicho a mi madre que iba a dar una charla y me ha dicho esto. Qué bien, qué charla es, sin tacos, porfa. Y le he dicho, bueno, te voy a pasar el título, pero tú léelo como quieras. Entonces, esta charla surge de esa necesidad que muchas veces tenemos de desahogarnos. Al menos yo sentía que la tenía, ¿no? Vamos a intentar tratar de fomentar la empatía y tratar de comprender qué cosas hay detrás de algunas decisiones o circunstancias que ocurren en el negocio. Pero ya os digo desde el principio que yo sigo muy enfadada. Aunque he tratado de comprender por qué, no me ha gustado la respuesta. Creo que os va a pasar también. Voy a hacer un pequeñísimo disclaimer. Yo no puedo dejar de ser socióloga todo el tiempo y en esta charla vamos a hablar de muchas experiencias y conversaciones que no tienen por qué ser las mías. Yo hablo al final con un montón de personas por mi trabajo, pero también por lo pesada que soy. Y esas son las personas que me han dado permiso para contaros hoy un poco de estos temas, ¿no? Estos chismes que os vengo a contar y algunos ejemplos. Y tengo algunos regalos, porque como esta charla pone un poco nerviosa a la gente, he traído cosas antiestrés. Yo las voy a lanzar y quien la coja, pues perfecto. A ver si por ahí alguno, aquí en primera fila. Tienes una cara de estar estresada, cariño, toma. Y los que os habéis sentado atrás, pues os jodéis, habéis sitio delante. No tengo tanta fuerza. Entonces, madre mía, por Dios. Aprobada en educación física una y otra vez. Vamos a empezar por las cosas que me ponen muy nerviosa. Yo ya os he dicho que trabajo habitualmente en equipos de recursos humanos y aún así hay muchas cosas relacionadas con people que me ponen muy nerviosa. Tengo un amigo que me dijo un día, es que para mí el departamento de people es la policía. Y es verdad que muchas veces estamos ahí y estamos como muy pendientes de qué es lo que hace la gente, somos como muy pesadas, ¿no? Yo vengo a deciros hoy que al final, dentro de los equipos de recursos humanos, la mayoría de nosotras somos obreras y trabajadoras, como casi todo el resto de la organización. Que quizá una de las diferencias que tengamos es que podemos acceder a una información diferente a la que accedéis las personas que trabajáis directamente en producto, que por supuesto sabéis cuál es la próxima feature o la más importante, la que se tiene que desarrollar. En finanzas saben otras cosas, en productos saben otras, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esto no siempre pasa. Algunas veces el Departamento de Recursos Humanos, si no está cerca del C-Level, esto lo vamos a ver después, no sabe una mierda. Somos administrativos realmente, ¿no? Entonces, solamente podemos dedicar tiempo de atención y de conversación a la gente cuando lo tenemos, cuando hay recursos dentro de nuestro propio equipo, ¿no? Cuando tenemos pasta para hacerlo y tiempo para lograrlo.
No sé si hay alguien en esta sala que sea compañera de un equipo de People, pero yo os diría que dentro de recursos humanos somos y que estamos del mismo lado. Todos los logros y la flexibilidad que consigamos para nuestras compañeras lo tenemos para nosotras mismas. ¿Que hay que cumplir la ley? Sí. Pero todo lo que podamos flexibilizar, pues mejor. Y además, a no ser que tengas muchos apellidos compuestos o tus padres tengan la empresa, es muy difícil que la heredes. Y como es bastante probable que cuando hay vacas flacas el equipo de People salga, porque es no productivo, a veces tenemos que elegir del lado de quién estamos. Vamos a empezar por algo que es tarea del equipo de recursos humanos habitualmente y que nos pone también un poco nerviosas, porque habitualmente cuando estamos en procesos de selección es porque tenemos una necesidad, casi siempre, ¿no? Antes pues os escribían mucho los recruiters por LinkedIn, ahora no. ¡Hala! Os fastidiéis. Nos ha pasado a todos. Pero es verdad que en los procesos de selección tenemos una predisposición emocional que no siempre es positiva. Y hay muchas situaciones que puede hacer que estemos, pues hasta el moño o hasta el coño, elegid. No voy a asumir que que ya habéis visto otras charlas mías, entonces los que ya habéis estado en alguna, esto es un tema que sale recurrentemente. La gente de recursos humanos no es quien escribe las job description, las descripciones de los roles. Y esto lo hace el líder técnico, o la lideresa técnica, cuando está buscando manitas nuevas para su equipo. Y esto es una tarea de las hiring managers. Además, hay gente que piensa que somos las personas de People las que tenemos la última palabra en a quién contratamos. Pues esto no es empresa así, cariño. En mi empresa, por ejemplo, tenemos comités para que los sesgos de unas personas no sean los que condicionen las contrataciones, pero en la gran mayoría de los sitios, quien decide a quién se contrata son los propios managers, ¿no? Las personas que van a ser responsables de esa persona. Y nosotras somos muchas veces mensajeras del feedback, pero no siempre somos quienes lo escribimos. El feedback técnico nos lo tienen que dar, yo no me lo puedo inventar. Entonces yo sé que esta parte sigue siendo un poco delicada, pero ¿sabéis qué es peor? ¿Qué es peor que no te den feedback? Que te hagan ghosting. Y esto pasa muchas veces. Y este sí que es un tema, fijaos, que no había llegado a hablar nunca en ninguna charla. Y es que a veces no todo se puede contar. El otro día una compañera me decía, estamos en medio de una crisis del copón dentro de mi empresa y tengo 3 personas finalistas en un proceso complejo y no les puedo explicar por qué no las vamos a contratar. Entonces me he inventado una excusa de mierda, que todo el mundo sabe que es una excusa muy mala, pero es que no les puedo explicar que estamos en bancarrota de repente. No puedo hacer eso. Digo, hombre, es mejor eso que nada, pero es verdad que hay información que es un poquito delicada. Eso no quiere decir que cada vez que os hagan ghosting haya una excusa detrás, pero quiero que sepáis que esto existe y que puede ocurrir y que ocurre más veces de las que nos pensábamos. Igual que esta anécdota que os voy a contar. Hace unos años, trabajando en un equipo de selección, yo estaba llevando una entrevista de salida, ¿no? Una persona que salía de manera voluntaria. Ya no quería estar más en la empresa y se marchaba. Y con todo su papo, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y dónde te vas? Me dijo, pues la verdad es que todavía no lo sé, porque he firmado 3 cartas de oferta. Yo, y digo, ¿y qué vas a hacer? Y dice, pues no sé, cuando queden un par de semanas, pues ya les diré a la gente si voy o no voy. Digo, pero habrá 2 empresas a las que no te incorporarás. Y dice, sí. Y vosotros diréis, esto es una cosa rarísima. Me ha pasado en absolutamente todos los trabajos en los que he estado. Que alguien en algún proceso de selección, en todas las empresas y en algunas más de una vez, cuando faltaba una semana para que se incorporara, me dijera, hasta luego, guingapo, y no llegara a venir nunca. Todas estas cosas, por los 2 lados, hace que se generen unas dinámicas de desconfianza que no molan nada en los procesos de selección, la verdad. Y algo que hay mucha gente que me dice, ostras, Irene, ¿sabes qué me molesta muchísimo en los procesos de selección? Estoy empezando a trabajar y todas las ofertas para juniors las veo que ponen que exigen mínimo 2-3 años de experiencia. Pues sí, seguramente porque esas ofertas quizá no están redactadas con la escala de mercado habitual. El primer paso no es junior, es entry level. He hecho analogía con pollitos. Me encanta que estés aquí.
Es que es una fantasía esto. Os juro por Dios que no estaba preparado, pero estoy tan contenta. Bueno, efectivamente, cuando no tenemos nada de experiencia, lo que tenemos que buscar en LinkedIn o donde busquéis son ofertas entry level, ¿vale? Que es que esto es como lo minimísimo, ¿vale? Lo que necesitamos para poder ganar esa experiencia que nos permitirá aplicar a ofertas de junior, que efectivamente ya nos exigen que estemos habiendo hecho algún tipo de proyecto, ¿no? Familiarizados con el mundo del desarrollo de software. Luego ya llegaríamos a un nivel medium, el pollito ha salido del huevo y tenemos un poquito más de autonomía, pero no completa, y llega un momento en el que somos un gallo completo. Muy bien. Claro, yo el otro día echando cuentas me di cuenta de que llevo casi 20 años currando y yo no sé si me considero senior, porque me quedan más de 20 años por trabajar, mucho más. Entonces, ¿soy yo senior? ¿O en algún momento seré un muslo de pollo reseco? Porque creo que realmente hay un punto en el que seré, pero no sé si sería capaz de decir que soy senior. En 2019 di una charla en TechFest hablando de este tema y no ha perdido vigencia. Sigo sin saber qué cojines es un puto senior. Vale, entonces, otra cosa que nos pone muy nerviosas a veces, y eso también ha salido de una conversación con una compañera, este chico le conozco desde hace tiempo y me decía, joder, Irene, he llegado casi al final en un proceso de selección y he ido por una agencia y no me han cogido. Digo, bueno, pues lo siento. Y dice, creo que es porque he aplicado por la agencia. Siento que si hubiera aplicado directamente, me hubieran cogido. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque es mucho más caro contratar a través de una agencia que si yo aplico directamente. Yo le dije, ya, corazón, pero normalmente cuando abrimos dentro de un equipo de people, ¿vale? O dentro de una empresa, de un equipo de tecnología, se abre una oferta a través de una agencia, dentro de ese fee que os he puesto ahí, ese fee suele incluir también los gastos de la agencia. No debería ser más caro. Y a las personas que trabajan en People y que no se fían de incluir agencias en su proceso, yo les diría que es una herramienta más, como nuestro ATS o como cualquier otra cosa y que nos puede ayudar un montón, ¿no? Es verdad que a veces nos dicen, joder, si es que no sé para qué lo voy a hacer a través de una agencia, si los recruiters no tienen información, no me dan el feedback que decíamos antes, pero es que eso tiene más que ver con la empresa cliente, con esa empresa final, porque no se esté comunicando bien, que con la propia agencia. Bajo mi experiencia, yo os diría que ir a través de una opción o de otra no tiene por qué ser garantía de que nos echen del proceso o que nos terminen contratando. Este es otro área, además de la selección dentro de recursos humanos, que está muy relacionado con nuestro día a día, en el que hacemos acompañamiento a las personas con las que trabajamos, ¿no? A mí esta parte del trabajo es pues quizá la que más me gusta, mi parte favorita, pero es verdad que no siempre hay tiempo para esto. No podemos hacer el trabajo de escuchar y acompañar si solamente hay una persona en el departamento de People. Si en alguna de vuestras empresas hay una sola persona y hace la parte administrativa, la parte legal y además os escucha y está ahí, esa persona está explotada, muy explotada, porque ese trabajo nunca se acaba y jamás se puede omitir. Por eso lo delega la policía, porque como esa parte no puede dejar de hacerse, no siempre podemos dedicar tiempo a esta parte que, insisto, es la que más me gusta. No siempre me gusta. El otro día estaba gestionando yo un proceso un poco incómodo, ¿no? dentro del trabajo, y una compañera, esto sí me ha pasado aquí, a mí me dijo, joder, Irene, es que yo pienso que tu trabajo a veces se parece mucho al de atención al público, ¿no? Y cuando trabajas en una tienda pasa esto, ¿no? El que es gilipollas que va a comprar, pues en algún momento a lo mejor se va y no tiene por qué volver. Pero es que en las empresas los gilipollas son siempre los mismos. Encima les tienes que cuidar. Y esto al final es un poco complicado. Pero no pasa nada porque, insisto, esta es la parte de verdad que más me gusta. Aunque hay situaciones que me ponen hasta el coño. Esto sí que os lo tengo que contar porque de verdad no puedo más. Dentro de este sector tenemos un privilegio que está consolidado. Muy consolidado. Ahora la cosa está un poco peor y ya pues no somos quizá tan caprichosas, ¿no? Y en algunas cosas. Pero está muy bien que defendamos nuestros derechos, por supuesto que lo está. Cierto es que algunas veces, como os digo, se da la mano y intentamos coger un poquito más. Estuve en un evento hace no mucho
Y una chica me decía, tía, es que las quejas, estoy lidiando ahora con un montón de quejas porque la gente no quiere fichar. Y me decía, tío, si es que yo no me propongo más trabajo por capricho, es que esto lo pide la ley. Ahora os voy a contar una cosa yo de fichar, ¿eh? Yo no había fichado nunca. Y cuando empecé a fichar, me di cuenta de la cantidad de horas que le estaba regalando a la empresa. Porque yo siempre he defendido trabajar por objetivos, pero he descubierto que el objetivo es que se enriquezca otro y que me exploten a mí. Porque es que he hecho horas de más toda mi vida, increíblemente. Ahora bien, en otros sitios en los que siempre ha habido un protocolo en el que te explotaban con las horas, este tipo de cosas me parece muy interesante. También algunas veces gestionamos otro tipo de situaciones y esto también os lo tenía que contar. ¿En vuestra empresa os hacen regalo o os mandan algo por Navidad? ¿Hay alguien a quien le mande algo por Navidad en su empresa? Bueno, bastante gente, muy bien. Esto es una cosa como muy antigua, ¿no? Pero en 2 empresas de las que he estado, el regalo de Navidad que se hizo fue regalar un bono de hotel en una cadena española muy grande y en ese bono pues, tú podías elegir a qué hotel te podías ir de la península y era pues, una noche para 2 personas, con cena, desayuno, no me acuerdo muy bien. Pero el caso es que era este. En una de las empresas en las que estuve, la gente cogió el regalo y le pareció estupendo. Y en la otra, en diciembre, cuando ya iba a caducar el bono, nos llaman por teléfono. Y nos dicen, oye, ¿ha pasado algo? ¿Habéis quebrado? Y digo, ¿qué ha pasado? Hombre, pues que de los 380 bonos que comprasteis, se han gastado 150. Empezamos a preguntar a la gente que no había consumido los bonos y nos dijeron, es que sois unas cabronas, porque esto es un regalo envenenado. Y yo, well, ¿por qué? Dicen, ¿por qué? Porque solo nos dais una noche de hotel. Entonces, si yo me quiero ir lejos, tengo que pagar la siguiente. ¿Qué mierda de regalo es eso? ¿Qué me cuesta mi dinero? Y yo dije, mira, no puedo más. Es que me voy a ir de este sector de mierda. Estas cosas pasan, pero ya os digo que en la otra empresa no pasó y en el resto de sitios no. Pero ya os he dicho que venía yo que contaros el chisme. Lo que más me molesta en cualquier caso relacionado con el acompañamiento no es acompañar a mis compañeras. Eso me gusta. Os he contado casos que son muy contados y cosas muy específicas. Lo que me duele de verdad es que ese trabajo, escuchar a la gente, debería servir para trasladárselo a negocio y que fuéramos capaces de afrontar situaciones que son verdaderamente importantes. Escuchar no sirve de nada si no respondes. Y esto es una responsabilidad de alguien más. Y lo que me encuentro casi siempre es esto. Si hacemos un team building, y ya está, solucionado, pues quizá tengamos que poner el foco en otra cosa. Y precisamente de negocio os quería hablar, porque no todos los males están dentro del Departamento de Recursos Humanos. Hay muchos modelos de negocio distintos. Yo casi siempre he trabajado en producto, estuve unos años en una consultora. ¿Quiénes de vosotros estáis trabajando en una empresa que hace consultoría? ¿Podríais levantar la mano, por favor? Bastante gente. Muy bien. Bajamos la mano. ¿Quién está trabajando en producto ahora mismo? ¿Quién? Muy bien, el resurgir de las startups, a ver cuántas duran dentro de 2 años. Os quería decir que efectivamente los perfiles y las formas de trabajo en consultoría y en productos son tan distintos. Esto es verdad. Las prioridades, la manera en la que nos enfocamos, los sprints, todo es muy diferente. Se respira un aroma distinto. Bueno, si la gente se ducha más, menos, ¿no? Pero las historias son tan parecidas. Si habéis trabajado en consultoría y no habéis vivido esto, no habéis trabajado en consultoría. Pero es que si habéis trabajado en producto, entrasteis por el proyecto y no habéis hecho rica a vuestra psicóloga, no habéis trabajado en producto tampoco. Esto todas las veces, todas. Pero los arquetipos no existen solo para los tipos de empresa, también son para los tipos de persona. Yo empecé a trabajar en esta charla a finales del año pasado y justo en una fiesta de Navidad, una antigua compañera me dijo, tía, he empezado en una empresa nueva y mi CEO, acabo de escuchar la nueva canción de Rosalía, La Perla, y le define de bien. Y dije, ¿cuándo? Dice, sí, hombre, cuando dice no referirse a él como un icono, sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Y es así todo el rato. De hecho, me recordó que cuando yo estudié el máster de Recursos Humanos hace ya más de 10 años, dimos el síndrome del founder. Y este perfil es que, si no es el 100% de los que me he encontrado trabajando, pues el 98%, la verdad. Y esto existe y existe de verdad. También tenemos arquetipos diferentes en los diferentes departamentos, ¿no? Pero esto es una cosa como muy vigente. ¿Y sabéis qué pasa?
Relacionado con esto que hemos dicho del perfil de CEO, que yo siento que de alguna manera estos años nos hemos equivocado en muchas cosas. Pero quizá una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de cursos de liderazgo que he visto en mi vida. ¿Alguna vez habéis visto un anuncio de un curso de liderazgo? ¿Podéis levantar la mano? ¿O habéis hecho alguno? ¿Vale? Están por todas partes. Y un día hablando con un amigo me dijo, es que yo creo que hemos puesto el foco en cosas distintas. Yo creo que necesitábamos más formación en gestión de personas, que suena mucho menos fancy, pero yo os juro que yo no quiero ser el espejo en el que se refleja ni la persona que inspira. Yo no quiero eso. Yo quiero saber qué es lo que necesita mi equipo y cómo dárselo. Yo quiero saber cómo trasladar lo que yo necesito para que mi equipo pueda trabajarlo o proponerme ideas nuevas. Yo necesito saber cómo tener una conversación difícil, pero no solo de alta dirección y de negocio, sino en la que haya implicadas emociones complejas. Eso es lo que quiero saber. Y eso es lo que quizá echamos en falta muchas veces. Y no se da en todos los cursos de liderazgo esto. Relacionado con esto, Manu, que está aquí, Manu, por favor, ahí. Manu ha escrito un libro, pero esto no es del libro, no sé si esto sale en el libro, pero hace poco escribí un artículo de LinkedIn, que si lo buscáis como Manu Fosela le vais a encontrar, en el que hablaba de cuando tenemos una crisis grande dentro de la empresa, muchas veces nos centramos en las disfunciones operativas, que no necesariamente son la causa del problema, muchas veces son un síntoma, ¿no? Y durante todo este tiempo puede haber personas que hayan entrado en modo héroe, que tengan miedo, que no sepan cómo hacer su trabajo, que tengan un desconocimiento profundo de su gestión emocional y de la de los demás, y que no nos estamos fijando en eso ni lo queramos resolver. Además, Manu decía que en estos momentos solemos poner el foco en el cliente. Tiene sentido. Porque cuando estamos en quiebra necesitamos monetizar. Necesitamos reflexionar sobre cómo reunirnos con nuevas personas, hacer gestiones de ventas, pero también tenemos que ver efectivamente dónde está la causa. Y quizá tengamos que centrarnos en qué necesitaban esas trabajadoras o esos trabajadores, ¿verdad? Y poner un poquito de foco en eso. Seguid a Manu Fosela y podréis leer más cosas de estas. Os voy a contar también que el otro día en mis redes sociales el algoritmo no me conoce porque yo no hablo fútbol, esto es así, pero sé quién es Cholo Simeone y esta historia me pareció interesante. Cholo hacía esto de que cuando estaba jugando se aprendía el nombre de pila del jugador del equipo contrario. Iba corriendo a su lado, le llamaba por el nombre y el otro pues le pasaba el balón. Ya está. Sin ser de su equipo. Aquí él efectivamente dice que sí, que es verdad, que cuando vas a otra cosa, lo único que quieres hacer es escuchar tu nombre. Tú vas corriendo, vas trabajando, lo escuchas, estoy solo y te la pasan. Y funciona. Y a veces, efectivamente, solo necesitamos que nos llamen por nuestro nombre. Lo de ser números es un poco rollo. Aunque yo os diré que esto no es suficiente. Una persona a la que quiero muchísimo me dijo un día, creo que es importante que sepas que el reconocimiento más directo en el capitalismo es lo que cobras. Y tenía razón. Porque es efectivamente lo que tú ves en tu cuenta lo que vales para la empresa. Y si alguien se junta con vosotros y os digo, eres una persona clave, nos estás ayudando muchísimo, no sé qué haríamos sin ti. Subidme el sueldo, coño. Y si ya ganáis muchísimo dinero, a veces el único reconocimiento que necesitamos es más tiempo para gastarlo. Pero no es tan habitual escuchar esto. Lo que sí es habitual es escuchar que la gente está hasta el moño de lo que cobra. Y hace poco, además, en otro evento, me encanta ir a eventos, como veis, es que es mi trabajo, no paro de ir a Saraos. Me decía, tío, es que llevo ya 2 años en esta empresa y no me han subido el sueldo. Digo, ¿y tienes oportunidad de hablar de este tema? Y dice, ni siquiera. Digo, estás jodido. ¿Por qué creéis que no suben el sueldo? ¿Por qué no nos suben el sueldo habitualmente? Pues a veces pensamos, bueno, pues es porque la empresa no puede, porque estamos hasta aquí, porque mi manager no me está vendiendo bien, porque los recursos humanos no quieren. Y yo os diré que a veces ponemos mucho el foco en lo que otras personas pueden hacer. Es cierto que en la mayoría de los sitios los managers suelen tener mano con cuánto cobramos y cuánto no. Yo hice una consultoría una vez a una empresa en las que los líderes técnicos, los technical lead, que eran como middle managers, que tenían equipos de entre 5 o 10 personas, no sabía lo que cobraba la gente de su equipo.
Y si tu manager no sabe lo que cobras, ¿cómo te va a hacer una performance review? ¿Cómo sabes si estás cobrando mucho? Dentro del mismo equipo teníamos unas diferencias salariales brutales porque la gente había negociado mejor al entrar. Y ya está. Esto, ya os digo, no es lo más habitual, pero puede pasar. Yo no he estado todavía en ninguna empresa, bueno, en una en la que sí que People metía más mano sobre los salarios y demás, pero aparte de investigar normalmente la franja de entrada, que esto se negocia con los managers y se mira mucho lo que ya cobra la gente de dentro, no tanto como está el mercado, tampoco penséis que la gente de recursos humanos como tal puede hacer. No podemos hacer nada, ¿os dais cuenta? Tenemos una fama y luego realmente... Y luego me he dado cuenta de que hay sitios en los que no hay presupuesto. Yo me acuerdo de trabajar en una empresa en la que dije, bueno, dime cuál es mi presupuesto para subir el sueldo, qué margen tengo para mi equipo este año, a ver cómo lo puedo repartir. Me dijo, no hay presupuesto. Dijo, si alguna vez os dicen que no hay presupuesto, eso es una red flag gigante. Los sitios en los que no hay presupuesto no suelen terminar muy bien. Y además, esto os lo comentaba antes y es importante, si no tenemos espacios formales para negociar sueldos, es muy difícil que esto surja. Es muy complicado decirle a tu jefe, oye, tenemos que hablar. Casi siempre es o me voy o súbeme el sueldo. A veces van relacionadas incluso. Pero si no tenemos esos espacios de one-to-one, es muy complicado poder sacar este tema. Además, es importante, de alguna manera, aprender a identificar oportunidades. Si a tu empresa le vale culo, quizá no sea el mejor momento, pero estar cerca del negocio te ayuda a saber cuándo eres importante para ellos y puedes entrar a tener esta conversación o cuándo quizá no es el mejor momento. Pero lo más importante, desde luego, es que a esta conversación vayamos siempre preparadas. Y esto es muy importante. Si hay un tercero que habla bien de nosotros, siempre va a ayudar. Siempre va a ayudar. Antes os he dicho que podemos hacer muy pocas cosas y yo me estoy dando cuenta de que estoy ahora sí hasta el coño de no ser nadie. De que hay empresas en las que People no reporta directamente al CEO. Hace unas semanas se hizo muy viral una oferta de recursos humanos que estaban buscando, no me voy a acordar, no sé si era People Director, Talent Manager, no me acuerdo, que reportaba al de operaciones, que reportaba al de finanzas. Si estoy dentro de ese tipo de equipos, las personas son gastos. Única y exclusivamente. Y yo lo que quiero es que las personas sean personas. ¿Cuánto importa una persona cuando está en un departamento en el que lo único que hace es nóminas o escuchar a la gente y luego esa información no se hace absolutamente nada con ella? Esto es una cosa compleja. Y es cierto que dentro de los propios equipos a veces decimos, si es que no nos entienden, estamos trabajando en el mismo sitio y tenemos objetivos diferentes. Y puede pasar. A mí me encanta el diseño industrial, entonces os voy a colar aquí un Citromatic de Rams y un Jussi Salif de Stark, que me encantan los dos. Los dos comparten espacio en una cocina y los dos resuelven más o menos lo mismo, pero nunca se van a entender. Igual que operaciones e innovación, igual que producto, igual que negocio. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos, tenemos información y tenemos métricas que son distintas. Y es muy complicado. Parece que hablamos idiomas distintos cuando llegamos a un lugar y nos cuesta, ¿no?, tratar de comprender al departamento que está al lado. Y hemos hablado de métricas y también estoy hasta el moño o hasta el coño de las métricas. Y yo diré que en People Analytics, que es una parte dentro de recursos humanos en la que medimos, a mí esto me ha venido muy bien. Yo llevo 5 o 6 años a tope con las métricas y, oye, pues me han ayudado a defender proyectos delante de negocio, me han ayudado a tomar mejores decisiones dentro del equipo. Pero yo creo que nos hemos pasado. Un pelín. No todo se puede cuantificar. No sé si conocéis este cuadro, probablemente sí, es el Guernica de Picasso, y es un cuadro en blanco y negro que representa un bombardeo que ocurrió en la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil. Picasso siempre decía que su objetivo con este cuadro era trasladar la crudeza de la guerra, ¿no?, y hablar de una situación muy real que estaba ocurriendo. Y yo recuerdo cuando era pequeña pensar, ¿y por qué no es en color? Porque si tú lo que quieres es llamar la atención sobre un caso que es tan sangriento, tan terrible, ¿por qué lo has hecho en blanco y negro? Buscando información sobre este tema, descubrí, hay una teoría, no quiere decir que lo hiciera por esta razón, pero hay una teoría que dice que como el objetivo del pintor es ser lo más veraz posible, que la gente lo vea y diga, esto es lo que está pasando de verdad, él se basó en las fotografías de los periódicos, que en ese momento eran en blanco y negro. Si yo me parezco al registro visual que la gente asocia con la veracidad,
y la gente ve mi cuadro en blanco y negro, va a pensar que esto es lo que ocurre. Al final, tenemos que hacer muchas veces las cosas más simples para que sean más creíbles. Nos perdemos a veces en Vanity Metrics, fíjate cuántos users nuevos, fíjate qué impacto ha tenido este vídeo, y luego nos toca hacer recortes tremendos por no haber sido capaces de recapacitar a tiempo o en su momento no haber sido realistas. Hay cosas que también duelen mucho, mucho dentro de la cultura de la empresa. Cuando yo trabajaba en el boom de las startups entre 2016 y 2020, todas las empresas iban a cambiar el mundo. Todas. Desde la que te alquilaba un piso, hasta la que te llevaba en un coche a otro sitio, todo el claim era vamos a cambiar el mundo de lo que sea. La empresa realmente es un actor social y tiene un impacto real. Porque todas las empresas nos dan dinero, que es con lo que nosotros vamos a comprar cosas. Pero lo que determina ese impacto, ese producto que tú estás haciendo, la manera en la que construyes y la manera en la que, como decíamos, ¿no?, influyes o impactas en la realidad, es muy importante. El año pasado en Commit hablábamos de una charla en la que hablábamos de que los valores de las empresas muchas veces están en una pared puestos, ¿no?, o en la página web, y no siempre coinciden con la realidad. Pero son nuestros valores, los reales, los que efectivamente nos llevan a nuestro propósito y los que muchas veces construyen esa cultura. Y las emociones son muy importantes en el trabajo, más de lo que pensamos a veces, ¿no? A todos nos gustaría estar en un entorno de seguridad psicológica. Os voy a contar una cosa. A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me gusta muchísimo, muchísimo. Aunque hoy os estoy contando que estoy hasta el coño, me gusta muchísimo mi trabajo, pero cada vez que suena el despertador, yo lo estamparía contra la pared y me encanta trabajar en lo que hago. Pero al final el trabajo es trabajo. Lo es. Pero es verdad que cuando te encuentras en un lugar en el que puedes tener esa creencia común, en la que puedes compartir una idea, en la que te puedes equivocar, en la que puedes preguntar, esto es lo que hace que al final nos sintamos seguras y seguros. Pero muchas veces estamos hasta el moño de la gente que nos rodea, de las personas, por muchas razones. Una cosa difícil de mi trabajo es que cuando viene alguien que no está currando y me toca hablar con él, tengo que separar cuando es vagueza y echarle morro de cuando está pasando efectivamente una situación complicada, en su vida o en el trabajo o lo que sea. Esto es muy difícil, pero estoy muy preparada. Y este trend me parece fantástico. Yo soy de la de los dinosaurios, pero la empatía intergeneracional es fundamental en empresas en las que efectivamente conviven personas que han tenido vivencias muy diferentes desde su infancia, ¿no? El problema, amigas, es que no siempre que tenemos una conversación de acompañamiento, la gente pide lo que de verdad necesita. Y ser capaces de distinguir entre una demanda implícita y una demanda explícita es muy complicado. Pero insisto, estamos muy preparadas. Es verdad que ahora nos estamos encontrando con una cosa, y no me extraña que estemos un poco hasta el coño de nuestras compañeras, y es que cada vez se está fomentando más una cultura muy individualista. Esto no es nuevo, esto ya lo habéis escuchado, ¿no? Y hay entornos muy competitivos. ¿Por qué? Porque viene la IA. Entonces, todas las semanas, todos los días casi, estamos escuchando que ha habido layoffs, que ha habido despidos, que viene el lobo y no queremos ser las siguientes. ¿Cómo tratamos de asegurarnos de eso? No compartiendo información, tratando de ser imprescindibles, no creando documentación. Bueno, eso lo hacéis ya de antes. Pero este miedo genera también esa competitividad. No podemos enfadarnos por esta razón, es algo inherente y que va a ocurrir. Pero es muy importante que intentemos detectar cuáles son nuestras emociones diana. Cuando hay una situación compleja, todas las personas tenemos una tendencia, ¿vale?, a ver el mundo desde una emoción concreta, ¿vale? Esta emoción se activa en una situación de peligro, una situación compleja, y puede ser empezar a ver todo con un prisma de miedo o tener siempre despertada la ira o la tristeza. Pensad, me gustaría que reflexionarais sobre cuál es la la emoción que os triggerea en estas situaciones de emergencia. Es muy difícil hablar con una persona que ya tiene activada la ira. Es muy complicado tranquilizar a una persona que ya ve todo desde el prisma del miedo, pero nos pasa cada vez más. Y puede hacer que estemos hasta el coño de la gente que nos rodea.
también puede pasar que otras personas estén hasta el moño de nosotros. Por eso vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Porque ya no te tienes que priorizar más, ¿vale? Por favor, te tienes que priorizar, yo soy lo más importante. No todo el mundo se tiene que priorizar. No todo el mundo. No, yo quiero que todo el mundo vaya a terapia, pero si por sistema os dicen que os tenéis que priorizar, ahí no es. ¿Os acordáis de ese individualismo del que hemos hablado antes? Pues yo estoy cansada de escuchar, ay, es que yo me comunico así. Ay, es que yo soy así, me importa una mierda. Porque vives con otras personas y trabajas con otras personas también. Y también es muy importante entender qué es lo que la persona receptora necesita. No solamente lo que necesita escuchar, sino cómo necesita que se lo contemos. Hay que encontrar un equilibrio, ¿vale? Si no te has priorizado nunca, priorízate. Pero esto se parece mucho al lenguaje del amor. Esto seguro que lo habéis escuchado una vez, ¿no? Que queremos que nos quieran de una determinada manera, que tiene que ser compatible. ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está? No ha venido. Jonathan, esto hablábamos antes del amor, cariño. Almudena, ¿dónde estás? Pues esto tiene muchísimo que ver con lo que decíamos antes. Los perfiles que son muy, muy diferentes no son siempre compatibles. Y tiene mucho que ver con esto. A veces no sabemos cómo hacerlo, no tenemos ni idea de cómo gestionar ya, porque no podemos más con esta persona que nos está fastidiando en el trabajo. Recursos humanos debería ser el apoyo en el que, pues poder encontrar ayuda, ¿no? Pero ya os decía antes que no siempre se pueden dar estas circunstancias. Y una cosa que está ocurriendo cada vez más es que es muy difícil trabajar con otras personas a las que no hemos visto nunca. ¿Quiénes de aquí trabajáis en remoto o en un modelo híbrido? ¡Hola! ¡Qué de peña, eh! Mucha gente. Las personas que no trabajáis en un modelo híbrido, pensad que cualquier trabajo es remoto si te disocias lo suficiente. ¿Vale? Esto es importantísimo. Bien. Yo siempre voy a defender el modelo remoto, siempre lo defenderé. Me parece una fantasía. Creo que te disocies o no, ha fomentado muchísimo y ha salvado muchos escalones de inclusividad y de accesibilidad. Ha creado otros también que tendremos que seguir explorando. Pero es verdad que cada vez me encuentro más, y esto es un reto grandísimo desde el punto de vista de la sociología organizacional, la psicología social, la cantidad de miedos y de malos entendidos que se generan. Porque tú piensas que la gente que va a la oficina tiene privilegio porque se entera de cosas, porque a esta solo la has visto enfadada en esta reunión. Hay muchas situaciones que no llegamos a entender porque no vemos a esa gente. No estoy diciendo que esta sea una mala manera de trabajar, estoy diciendo que esto genera retos nuevos a los que todavía nos estamos acostumbrando. Y quieren que volvamos a la oficina. Lo mismo, ni tengo que pensar esto en el futuro. Pero una cosa que me preocupa muchísimo de este tema es cómo está afectando al asociacionismo. ¿Por qué? En remoto hay más bulos que nunca, porque además no tienes la oportunidad de contrastarlos, porque no ves la cara de tu CEO cuando se va a comer y no sabes si está contenta o si está triste, te preocupa, no terminas de ver a otros compañeros y sabes si esta gente tiene los mismos problemas que tú. ¿Y cómo te asocias para detectar cuando un problema no es solo tuyo, si no estás viendo a los demás? Encontrar espacios en los que podamos apoyarnos es más difícil en remoto. Pero de esto no hay estudios. Yo en esta charla no estoy trayendo datos, yo soy muy de hacer estudios y luego contarlos. Si lo encuentro, pues os lo cuento en la siguiente. Vale, vamos a ir terminando, porque lo bueno de estas charlas siempre es los turnos de preguntas. Y si me dais permiso, pues luego lo mismo lo cuento en otra. Estas cosas están bien. De una charla sale la siguiente. Nada me gustaría más que terminar diciendo que efectivamente las personas pues son complejas, cariño. Nos metimos en tecnología pensando que no íbamos a trabajar con personas. Spoilers, no ha pasado. Nadie ha dicho que esto sea fácil. Tenéis todo el derecho a estar hasta el coño. Aunque ahora no sea tan sencillo tampoco, tenéis todo el derecho a buscar otro sitio cuando no podáis más y también a, de alguna manera, tratar de intentar que las cosas cambien. A mí me gustaría, y antes de terminar con la slide final, deciros que me encantaría que en este hueco, que creo que además tenemos como 10 minutillos, para hablar de situaciones que también os incomoden o de las que estéis hasta el coño, para ver si yo puedo encontrar una respuesta en que podamos tener este retorno, ¿no? Esta conversación, y si no, para que planteéis cualquier duda o situación que efectivamente haga que no podáis más. Os dejo mis datos de contacto y os doy las gracias por aguantar esta chapa. Gracias.
Primero, me ha encantado. Oh, gracias. Yo creo que mucha gente está hasta el coño en la vida. Pero, o sea, yo, por ejemplo, yo no estoy en un entorno industrial. Yo estoy en un entorno académico, pero en un entorno académico de aquella manera. Ok. Es decir, estoy haciendo un doctorado. Vale. Ya lo siento, cariño. Y yo, todos los días. Entonces yo creo que toda persona que hace un doctorado, máster, grado, siempre llega a un punto en la vida que se pregunta ¿qué coño soy? Uh-huh. En el sentido de ¿soy útil, no soy útil? O de cara a people, ¿qué cojones soy? Uh-huh. Y el problema es que cuando estás trabajando, por ejemplo, en la universidad, yo no tengo un people. Ok. Yo tengo una posición todopoderosa, la cual no es un people, es... Uh-huh. Sí. Una entidad dentro de la universidad. Una entidad dentro de la universidad. Entonces, no sé si a lo mejor desde tu punto de vista de people puedes intentar, en plan, ¿tienes alguna opinión o algo de cómo a lo mejor... ¿Cómo puede, te lo puedo preguntar en inglés, que no sé decir. Sí, no importa. Dale. How the fuck do I cope with this? It is a tricky question. Indeed. Pero hemos visto en una slide acerca del impacto social y creo que es la única forma. Yo en 2012 te diría, creo en ti misma, creo que tienes muchísimas oportunidades, trata de encontrar la luz dentro de tu trabajo. Hoy no te voy a decir eso, pero creo de verdad que la única manera en la que podemos responder a situaciones de este tipo es pensando qué impacto real tenemos y analizarlo antes de empezar el doctorado. Ya, it's too late, ya, claro. In the meanwhile, hay cosas que sí podemos hacer. Yo estuve trabajando en investigación muy poco tiempo, no me puedo poner en tu piel. Tengo amigos que han continuado en la universidad haciendo doctorados. Algunos lo han iterado y casi toda la gente con la que hablo ha terminado haciendo algo que sentía que realmente tenía impacto, no que iba a ser un libro más en la universidad, en la biblioteca, que alguien puede consultar. Yo creo que en un momento como en este es lo único que te puede salvar, de verdad. O sea, porque hay... hablábamos antes de la cantidad de charlas técnicas que a lo mejor ya no se vuelven a dar porque alguien se lo puede preguntar a Claude cómo hacer esto. Y lo verdaderamente importante siguen siendo las personas. Y espero que sigamos siendo importantes mucho tiempo. Muchas gracias. Me parece una muy buena pregunta. Luego, quien tenga preguntas se acerca y le doy un cosito. Más cosas. Venga, vamos, ya estamos calentitos. Cosas que digáis, mira, pues esto yo estoy hasta el coño y no sé por qué pasa en mi empresa, la verdad. A ver si tú lo sabes. Eso no quiere decir que no nos vayamos a enfadar con la respuesta. Esto es muy importante. Tenemos una pregunta justo al final. Buenas. Hola. Muy agradable la charla. Gracias. Quería preguntar porque ahora mismo no estoy en una empresa privada, pero sí que he estado en una empresa privada y en 3 ocasiones, en 3 entrevistas diferentes, me han hecho la pregunta que seguramente muchos les han hecho, que es ¿cuál es tu expectativa salarial? ¿En el proceso de selección? Sí. Seguimos haciendo estas mierdas, ¿eh? Joder. Entonces, claro, en ese momento tú te vienes arriba y le dices, pues yo qué sé, 100.000 euros al año y se ríen en tu cara, básicamente. Y quería saber cuál es el motivo de esa pregunta, de por qué les gusta preguntar eso, o si verdaderamente lo hacen porque les gusta verte sufrir. Es lo que técnicamente y de una manera muy profesional yo llamaría una pregunta de mierda. Y efectivamente me parece terrible. Hay veces que te preguntan ¿en cuánto estás? Que es igual de terrible, ¿eh? Pero lo del cuánto quieres ganar, 100.000 euros es una respuesta perfecta. Y si ya estáis cobrando 100.000 euros, decir 400.000. Qué suerte si estáis cobrando 100.000 euros ahora, ¿no? A mí me parece ¿sabes? A mí me hacen muchas veces esa pregunta también, cuando está en procesos, yo como candidata. Y yo siempre respondo, me parece muy buena pregunta. Pues fíjate, este rol tal, con las responsabilidades que tienes, ¿qué presupuesto tenéis para este rol vosotros?
Esto es lo que ahora ya en serio se llama killer questions, ¿no? Los encontraréis que antes eran muy habituales, ahora no tantos, pero aparecen muchas veces en los formularios. Cuando te vas a inscribir en una oferta, vale muchas veces el salario actual o expectativa salarial. ¿Os habéis encontrado alguna vez con este campo de texto? Yo muchas veces. Antes de la inteligencia artificial, el ATS lo que hacía era, pues más de X fuera, ni pasas al primer filtro. Entonces, ¿qué pones? Pues yo ponía 0. 0. Y luego me decían, ay, me equivoqué, se me fue el dedo, quería poner, no sé, o 20, o 50. Pones un número random, porque si está por debajo vas a pasar. Ahora, como el ATS también te va a mirar otras cosas en el currículum, pues a lo mejor no pasas por otras cosas. Pero es una pregunta de mierda. Cuando tenemos la capacidad de elegir, yo cuando me encontraba con un proceso en el que no estaba público el salario o me preguntaban eso, dejaba de estar interesada. Es verdad que algunas veces es una política de empresa, que te obligan a preguntarlo, que me parece una pregunta muy estúpida. Y no hay ningún razonamiento de negocio detrás, excepto que cuando recibes muchas candidaturas, filtres por el salario, lo que decíamos antes, ¿no? Pues si estoy dispuesto a pagar 60 y me piden 75, esa persona no pasa. Pero ahora mismo, para mí, no hay ninguna excusa para eso. No me extraña que estemos todos hasta el gorro de estar leyendo. Luego dicen que hay una normativa en la que no te lo pueden preguntar. Toda mentira. Lleva existiendo esa normativa desde 2018. No sé en qué país. Pero se sigue haciendo. Es una pregunta de mierda. Yo también estoy hasta el coño de eso. Más cosas. Como estás sentado muy lejos, luego vienes a por tu cosito, ¿vale? Cuando te vuelvan a hacer esa pregunta en una entrevista, te aprietas muy fuerte. Te imaginas que es la cabeza del señor que tienes delante. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? No tenemos ninguna pregunta. Se han acabado las preguntas. Me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque tenemos cositos para más gente que se acerque. Os mando un beso grande a todos. Siento muchísimo que lo estéis pasando mal. Yo también, pero mal de muchos, epidemia. Asociaos, amigos. Hasta luego.